Y hasta ahora nos vamos a ocupar de los rescates llevados a cabo este fin de semana. Y entre todos ellos, que han sido 9, y a 15 personas nos quedamos con una mujer fallecida de 34 años, una deportista conocedora del terreno, practicando un deporte de riesgo. Marta. Una referente en el mundo del salto base, una joven de 34 años, vecina de la provincia de Huesca, que perdía la vida en la jornada de este domingo en un accidente, realizando un salto base en Punta Calva, en el término municipal de Plan, en concreto en Saravillo. El aviso se recibía en torno a las 10:30 de la mañana, se activaba el GREIM de Voltaña y la unidad aérea de Benasque, que acudían a la zona donde solo podían certificar el fallecimiento de esta joven, y era trasladada hasta la helisuperficie de Voltaña y de ahí en servicios funerarios hasta el Instituto de Medicina Legal de Huesca. Se trata de la tercera persona que fallece, que pierde la vida haciendo este deporte, el salto base, en esta línea, en Punta Calva. El último fallecido fue hace 2 años, en mayo de 2023. También un joven de 34 años, vecino de Escarrilla. Además de esta intervención en la jornada del domingo, el GREIM ha realizado 9 rescates, tanto a escaladores, senderistas como barranquistas. Precisamente en la jornada de este sábado rescataban a 3 barranquistas de origen belga en el río Bellós, en Puyarruego. 2 de ellas eran menores, tenían 15 años, y una de ellas era herida grave con contusiones en la espalda y en la pierna. También destaca otro rescate de un montañero francés de 47 años que sufría una posible fractura de fémur, y también, entre otros, un montañero de 72 años que sufría una reacción alérgica, otro de 60 que tenía un posible infarto. Como decimos, un fin de semana intenso con 9 intervenciones y 15 rescatados. Gracias, Marta. Pues los rescates de este fin de semana se suman a esos más de 30 que llevamos ya en lo que va de mes de junio. Vamos a hacer una recopilación, un histórico. Desde que han comenzado los meses de verano, en junio de 2025, se han realizado 74 rescates en las montañas aragonesas que han implicado a 100 personas. Ha habido 100 personas rescatadas y 4 fallecidos. Si nos venimos al mes de julio, recordemos que estamos a mitad, 14 de julio es hoy, ya llevamos 32 rescates, incluyendo los 9 de este fin de semana, 45 personas implicadas, y ya tenemos que sumar 2 fallecidos. La última, como nos contaba nuestra compañera Marta, este mismo domingo, en ese accidente de salto base, perdía la vida una mujer de 34 años. Vamos a saludar a Marta Ferrer. Ella es coordinadora de la campaña Montaña Segura. Muy buenos días, Marta. Hola, buenos días. Bueno, viendo estas cifras, la sensación que tenemos es de un goteo constante de rescates que cada fin de semana nos dejan numerosas actuaciones de los servicios de rescate de la Guardia Civil. No sé si vosotros tenéis esa misma percepción, si podemos hablar de un aumento del número de accidentes en montaña y cuáles podrían ser las causas que estarían detrás. Bueno, si hay aumento o no nos lo dirá la Guardia Civil pues a medida que avance el verano, porque ellos llevan el registro al día y son conocedores de todo lo que hacen. Nosotros lo que sí observamos es, por un lado, lo esperado, que es ha empezado el verano. De hecho, ya el mes de junio, como bien habéis dicho, ha sido un mes de numerosos rescates también, porque estamos viendo esta desestacionalización que ya observamos estos últimos años. De junio a septiembre son meses en que ya empieza a haber mucho visitante, mucho montañero, montañera, turismo, y eso pues lógicamente se nota, lo que no quita que desde Montaña Segura estemos siempre intentando rebajar esas cifras, educando en seguridad en montaña y recordando a todos, a los que están empezando o a los que van a la alta montaña o a los que hacen actividades técnicas, como hemos visto este fin de semana, pues que tienen que poner todos los medios para intentar evitar accidentes y tener una conducta responsable. Pues vamos a fijarnos, si te parece, en algunos de los accidentes, de los rescates que se han producido este fin de semana para buscar precisamente esa concienciación. Tenemos torceduras, lesiones leves propias de la actividad que cada uno de ellos estaba realizando, pero que impiden continuar la marcha. Pero nos llama la atención, por ejemplo, el caso de un joven de 16 años, un menor, en el Mayo Acherico, en Ansó, que presentaba signos de deshidratación y agotamiento. Es una de las cuestiones en las que incidís, en ir bien aprovisionado y sobre todo en haber planificado en función de nuestra resistencia, ¿no?, a esa actividad.
Sí, cada año observamos un número importante de rescates relacionados no con una lesión, sino con una incapacidad para seguir, pues esos agotamientos, deshidrataciones, también extravíos, enriscamientos, todo está relacionado con un poco, no he pensado bien la actividad, no la llevo bien preparada o no llevo los sistemas para orientarme, el mapa, el GPS preparados y me pierdo y empiezo a caminar y todo se va complicando hasta que ya no puedo más y bueno, pues en ese punto lógicamente se pide el auxilio y está... llegados a ese punto, digamos, es lo correcto, no hay que seguir caminando porque entonces se derivarían seguramente en lesiones, pero hay que actuar para evitar llegar a ese punto y muchas veces es lo más sencillo del mundo, que es me estoy cansando más de la cuenta, hace más calor, no he llevado agua suficiente o veo que no avanzo lo que tenía pensado, me doy la vuelta y vuelvo otro día. Esa capacidad para darnos la vuelta antes de los problemas deberíamos tenerla todos muy a la mano, ¿no? Esa valoración constante de decir, bueno, yo he salido con la intención de disfrutar, pero esto no va como lo tenía previsto, no llego, me canso demasiado, me doy la vuelta antes de necesitar esa ayuda, porque además muchas veces el hecho de rescatar a personas que podían haber salido por sus medios porque no tenían ninguna lesión, pues está poniendo también en jaque a los grupos de rescate que tienen un sinfín de situaciones a las que acudir y bueno, podemos estar retrasando otro rescate que sea importante, que sea más grave. Pues Marta Ferrer, coordinadora de la campaña Montaña Segura, gracias por habernos dado de nuevo todas estas recomendaciones e incidir en que existe esta campaña en la que cualquiera puede informarse antes de realizar una actividad en la montaña. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues importante recordar todos estos consejos porque estamos hablando solo en este fin de semana 9 rescates, 15 personas implicadas y lamentablemente una fallecida. Una fallecida. Pues sí, gracias Blanca y no será por la labor que desarrollan Montañas Seguras con esas oficinas de información, dando consejos durante todo el tiempo. También lo hacen los grupos de rescate de montaña. Hay campañas que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón centradas en los de aquí, en los que vienen de fuera, que parece que quizás son los que necesitan reforzar más esa información, pero yo no sé ya qué más tiene que ocurrir para que se tenga cuidado. Hay accidentes que son inevitables, pues en fin, te puede ocurrir aunque vayas preparado, puedes sufrir un accidente, pero que es importante aplicar el sentido común, tener en cuenta las condiciones del tiempo, más todas esas recomendaciones que dan los expertos. Javier. Pues que no aprendemos, o no aprenden. Porque, hombre, llevamos años, como bien dices, aquí, servicio público en televisión. Yo recuerdo, llevamos años con la recomendación y bueno, y seguimos. Yo vengo de Panticosa estos 2 últimos días y te dicen que ven cosas inauditas de cómo se sale al monte, de que se piensa que es un parque temático y un Disneyland. Y bueno, fíjate, yo que he asistido incluso por cierto, mi aplauso, para la Guardia Civil, para los médicos, para los que se juegan la vida, los pilotos de helicóptero, porque se juegan la vida en muchas ocasiones en cierto rescate. Su labor es encomiable. Lo siguiente, siempre hay un debate recurrente también, desde incluso mesas redondas, incluso alguna he asistido yo hace años para tratar este asunto de la seguridad y la concienciación en la montaña, en los veranos sobre todo, del servicio gratuito, que significa, bueno, yo llega un momento que siempre me han explicado que tenía su lógica, que sea gratuito todo lo que se hace, todo el esfuerzo, con el riesgo de vida, vuelvo a subrayar, pues a lo mejor llega el momento también de decir, oiga, mire, pues por lo menos hay que cobrar algo, por lo menos, es que ante tanta inconsciencia, ante la falta de responsabilidad, ante la dejadez como ciudadanos, a lo mejor llega el momento de plantear este debate y decir, oiga, no, mire, a este señor que ha salido en estas condiciones, que se le había advertido, que había una alerta y que aún así, y que luego las demás se tienen que jugar la vida para rescatarle, pues a lo mejor llega el momento de que esto tiene que pasar una factura. Bueno, es el eterno debate sobre si cobrar o no cobrar. En Aragón, no ese es el espíritu, se rescata
a las personas y forma parte del trabajo que desarrolla el GREIM. Pero es verdad que cada vez son más numerosos los rescates y nos vamos a centrar ahora en esta mujer fallecida, una mujer joven de 34 años, Marta Jiménez, conocida en el mundo de los deportes de aventuras de riesgo, practicando salto base en el Valle de Chistau. Vamos a hablar con David Gutiérrez, es el presidente de la Asociación Española de Salto Base. Hola, David. Hola, buenos días. Buenos días. Entiendo que el mundo del salto base, porque no sé cuántas personas son, pero supongo que os conocéis todos, pues estaréis hoy de luto, vaya. Pues sí, desgraciadamente es un día triste. Bueno, ayer fue un día triste y seguirá siendo unos cuantos días más. Y David, queremos poner el foco en este deporte. Estábamos recalcando que han sido 3 personas las que han fallecido en los 2 últimos años, solo en la provincia de Huesca, por practicar salto base. ¿Es un deporte con muchos riesgos? Bueno, es un deporte de montaña que conlleva riesgos, pero vamos, no más que pues hacer alpinismo, hacer escalada sin cuerda y tal. Lo que sí que hay es muchísimo entrenamiento, o sea, llegar al punto de poder hacer un salto base en montañas como en Pirineos o en Suiza o en Noruega y tal, hay muchísimo entrenamiento, hay muchos saltos de avión. Hoy en día tenemos la posibilidad de ir a Túnel del Viento para practicar con trajes y demás. Y bueno, y cuando vamos a saltar, pues ponemos todo el protocolo de seguridad que tenemos a nuestra disposición, la ponemos siempre en práctica. Mientras estamos hablando contigo, estamos viendo cómo se practica este deporte y la verdad es que impresiona bastante. Vamos a recordar en qué consiste el salto base. Bueno, el salto base, nosotros saltamos de puntos fijos, a diferencia de lo que es el paracaidismo, que saltaríamos de un avión, ¿no? Entonces nosotros buscamos siempre... Ay, que se nos ha quedado congelado David, a ver si lo podemos recuperar. Si vuelves a cobertura, nos estaba explicando precisamente ahora en qué consiste, que es saltar. Él decía desde el ahora. Tiempo prudencial depende del sitio donde haya saltado, abrimos el paracaídas para aterrizar. A ver, es que David, te has quedado congelado y no hemos escuchado una parte. Te has quedado en que saltabais desde un sitio fijo, entendemos que a gran altura y con un paracaídas. Sí, exacto. O sea, saltamos con paracaídas. Hay saltos que podemos hacer, podemos saltar con traje, con el paracaídas, y saltos que no permite por la altura y entonces saltamos con un paracaídas solo. Pero al final es saltar de un objeto fijo para coger velocidad y poder abrir el paracaídas. Lo que ocurre es que creo que este deporte, o sea, el paracaídas que se lleva se abre bastante ya cerca del suelo, o sea que eso tiene un componente de riesgo, porque ¿qué ocurre si es demasiado tarde? Bueno, el paracaídas no es que se abra cerca del suelo, el paracaídas lo accionamos nosotros cuando queremos abrirlo. Lo que pasa es que sí que es cierto que, a diferencia de saltar de un avión, que se suele saltar a unos 4.000 metros, pues en el salto base a veces saltamos de 200 o de 300 metros, con lo cual la apertura del paracaídas siempre va a ser mucho más cerca del suelo que de avión. Lo que pasa es que, a diferencia de un paracaídas de avión, que en una apertura del paracaídas se pierden unos 300 metros aproximadamente, en el salto base, en cuestión de 25 metros, el paracaídas ya se ha abierto, con lo cual te permite aprovechar un poco más esa altura de esa pared para poder volar más. Al final, la idea del volar con trajes o volar más tiempo o menos tiempo en el salto base es para alejarte lo máximo posible de cualquier obstáculo que pueda haber, como si fuera la misma pared, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso a veces abrimos un poco más cerca del suelo, porque lo que pretendemos es separarnos lo máximo posible de cualquier obstáculo. Y David, tras este fallecimiento, una chica joven que se suma a otros que han fallecido practicando este mismo deporte, algunos de ellos, como decimos, en el mismo punto, en Punta Calva, o en otros puntos de la provincia de Huesca. No sé si os habéis planteado... o quizás muy pronto, muy reciente, pero si os podríais plantear adoptar más medidas de seguridad a la hora de practicarlo. Bueno, a ver, medidas de seguridad hay y hay muchos, ¿no? Muchas. Se hacen estudios de los sitios de donde vamos a saltar, o sea, no solo llegamos a un sitio y porque veamos altura nos tiramos, sino que hay un estudio de atrás bastante importante, como con mapas cartográficos, mirar los desniveles, mirar las condiciones meteorológicas, mirar que tu equipo completo, sea paracaídas o traje, que todo esté en perfecto estado. Lo que pasa es que, bueno, es como el que coge una moto y se va a la carretera y, pues bueno, pues existe el factor suerte, que a veces puede ser el provocante de algún accidente. En este caso todavía no podemos dar ningún dato porque estamos en plena investigación de a ver qué es exactamente lo que ha ocurrido. Pues bueno, yo llevo 15 años saltando
y toco madera, pero de momento no me he hecho ni un esguince, con lo cual se puede ir dentro del salto base, se puede saltar con muchísima seguridad. ¿Tú has practicado este deporte en esa zona, en Punta Calva? ¿La conoces, David? Sí, he saltado una vez solo. ¿Y es especialmente peligrosa o es una más de las que utilizáis para practicarlo? No tiene ningún peligro añadido este salto. Ya te digo, simplemente es, pues bueno, hay varias líneas que tomar cuando saltas. Cuando se salta con traje de alas, tú puedes decidir si te vas a la derecha, te vas a la izquierda o pasas por una canal. Entonces, pues bueno, en función de tu nivel, pues te pones en una línea, te pones en otra. Ya te digo, en este caso con Marta todavía no sabemos qué ha pasado allí. Hasta que veamos un poquito todo lo que tenemos en nuestra mano para poder hacer la investigación. Pero no es especialmente un sitio peligroso. Cualquier sitio para hacer salto base se puede convertir en peligroso o se puede convertir un poco en un salto más tranquilo. Pues David Gutiérrez, presidente de la Asociación Española de Salto Base, gracias por habernos atendido y también nuestras condolencias para todo el colectivo de esta asociación que practica este deporte. Muchas gracias a vosotros por atendernos. Un saludo. Isabel, ¿querías decir algo rápido? ¿Queréis? O Mónica, que no habéis hablado. Bueno, mis condolencias a la familia de la fallecida. Es que miraba la definición de deporte según el diccionario de la Real Academia y dice que es una actividad física con fines de juego o competitivo, ¿no? A mí me cuesta asumir que esto es un deporte. Me cuesta asumirlo. No quiero decir que no lo sea, pero a mí me cuesta asumirlo, ¿no? Bueno, es un deporte extremo, es un deporte Bueno, extremo, es que claro, en estas situaciones lo que creo que hay que ser también muy cauto es con la percepción del riesgo que tiene uno y la percepción del riesgo que se transmite, ¿no? Entonces, tirarse de una altura a 200 o 300 metros con un paracaídas que tú abres, y claro, lo que pasa es que yo creo que no tenemos conciencia de lo que significa caer, o sea, la fuerza de la gravedad cuando estás cayendo en 200 metros, creo que es muy difícil. Por supuesto que están entrenados y todas estas cosas, ¿no? Pero el riesgo es altísimo porque tú estás cayendo y a lo mejor cuando abres el paracaídas pues has tocado suelo, ¿no? O ya no se abre porque el viento no te lo ahueca, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy cauto a la hora de transmitir a la población este tipo de actividades, porque o sea, la percepción del riesgo es una cuestión que cada uno estructuramos según nuestras experiencias. Y que cada uno asume también, yo creo, ¿no? Porque bueno, pero por eso lo asumes personal, lo asumes individuo, pero claro, cuando tú transmites esto, hay que ser muy cauto para explicar que la percepción del riesgo que yo tengo no es una percepción del riesgo ajustada a la realidad, porque tirarse 200 o 300 metros implica un riesgo altísimo. Bueno, Mónica y Javier, si queréis decir algo muy rapidito. Sí, a ver, que hay cuestiones que no puedes controlar, te puede venir una mala corriente de aire, no sé, pues cuando además no es el primer accidente que ocurre en esa misma zona, yo creo que algo deberían de mirar. Y tampoco soy fan de los deportes extremos, yo creo que un deporte en el que te estás jugando la vida es otra cosa. Entonces, lamentar muchísimo la muerte de Marta Jiménez y sobre todo pues revisar, ¿no? Si no es el primer accidente que pasa ahí, igual es que no es un sitio adecuado, pero eso me imagino que desde el colectivo de salto de base lo podrán llegar a las conclusiones cuando ya haga la investigación y sepan exactamente qué es lo que ha pasado con el accidente de Marta. Reciente porque fue rescatada ayer. Sí, Javier, una colaboradora también del programa El Hormiguero de televisión. Y su mujer Adrenalina parece que se la sí, exacto, denominaba. o sea que hasta el nombre, bueno, pues eso, sentir evidentemente la tragedia y las condolencias. Y bueno, las decisiones personales, ves, yo ahí, cada uno es muy libre de buscar el riesgo y buscar esa adrenalina, como ella misma se autodenominaba. Pero sí que quizás a lo mejor, pues bueno, se podría plantear, si hay una zona donde esto pasa a menudo, bueno, pues investigar y prever que a lo mejor no es la adecuada. En eso estoy de acuerdo aquí con mi compañera.